estaba orando por mí para comenzar este tiempo. Ya también, además de que preparo el desayuno, me hago mi cafecito para tener ese power. Imagínense cuando, para tener ese power. Este es mi tercer tiempo, así que hay que tener ese power para, ¿verdad? Para darle al Señor este tiempo. Así que vamos a buscar el libro de Ruth y ahí donde está, vamos a leer este hermoso. Quiero, quiero irles leyendo el capítulo 2. Ah, la semana pasada hemos hablado de dos mujeres y estuvimos hablando primeramente que no hay que salirnos. Perdón que no me ven, ¿verdad? No me daba cuenta que no me veían. Ay, Señor, aquí estamos. Ahora sí me ven. Ahora sí, qué linda, bienvenida, pastora. Ay, la cámara se había movido. Yo decía, ok, yo estaba viéndolas a todas ustedes, pero no estaba viendo mi cámara. Así que aquí estoy ya para que me vean. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de no salirnos del lugar de bendición. Y primeramente, el lugar de bendición es nuestro Señor, es estar en Cristo, es estar en su presencia, es estar en la vida de Él. Pero también Dios nos ha dado un lugar de bendición, un lugar donde nosotros comemos el pan, un lugar donde nosotros nos alimentamos. También el lugar de bendición es tu hogar. No podemos descuidarnos de ese lugar donde Dios nos ha puesto, de ese lugar donde Dios nos ha llevado. Y hay muchas familias que han sido a veces quebrantadas, rotas, porque las personas descuidan ese lugar. Entonces, hay lugar, el lugar donde Dios te está llamando. Cuando nosotros estamos en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos alineadas con el propósito de Dios, entonces vamos primeramente a buscarlo a Él, porque Él es nuestra fuente. No vamos a dar nada de lo que no tenemos. Pero una vez nosotros somos llenas de Dios, primeramente nuestra vida crece, nuestra vida se llena. Cuando estamos en el lugar del pan, donde nos alimentamos, donde nos nutrimos con su palabra. Por eso nuestra vida diaria tiene que ser una vida diaria de disciplina, de búsqueda de Dios, de búsqueda de su palabra, de amor a Él. Y hemos venido hablando con relación a cómo estas mujeres, mire, yo me imagino que hubieron muchas mujeres y aún mujeres que fueron de otros lugares, que fueron al pueblo de Israel, pero en la vida de estas mujeres, que fue Ruth y Noemí, impactó tanto que, por cierto, hay solamente dos libros que llevan el nombre femenino y este es uno de los libros. Y es una historia sumamente hermosa. Hermosa, ¿por qué? Porque vemos a una mujer, como les he dicho, con un cuadro imperfecto, a una mujer que venía de Moab, de una cultura donde la infidelidad, donde el paganismo, donde las personas no vivían una vida como moral, venía, pero era una mujer que entró a la gracia de Dios a través del ejemplo de otra mujer. Y esa fue Noemí. El ejemplo de esta mujer eh, trascendió al corazón de Ruth y de Orfa también, porque no solo fue Ruth.
Orfa también amaba a su suegra y decíamos que en estos días amar a la suegra no es algo común. Y la suegra que ame a las nueras no es algo que se ve en nuestras culturas. Hay tantas cosas que se dicen de la nuera y de la suegra y de la suegra contra la nuera. Pero Ruth nos enseña no solamente, dice Angeli, yo amo a mi suegra. Y me imagino que esa suegra te ama también. Y yo amo a mi nuera. Esta semana mi nuera va a cumplir años. Y desde ayer comenzamos las sorpresas, la celebración. Y mi esposo dice, ay, me salió igual que mi esposa, que lo celebran. To- 3 meses, dice él. Pero era tan lindo el poderle escribir a ella el día de ayer. Y ella me ha dicho que va a estar conmigo en este tiempo. Pero era tan lindo escribirle y saber que yo he podido abrazar la respuesta a mi oración. Es tan lindo saber que Dios es un Dios que crea relaciones sanas, que fue lo que hablamos la semana pasada. Dios quiere que tengamos relaciones sanas, sanas en la familia, sanas entre madre y hija, entre padres, entre padres y hijos, entre líder y aquellos que están bajo el liderazgo, entre discipulador y discípula, entre mentor y mentores. El Señor quiere que nosotros desarrollemos buenas relaciones y es en el campo, es en ese campo de estar con personas que nos damos cuenta cuánto de Jesús tenemos en nuestro corazón, cuánto de Jesús hay en nosotros para amar más allá de las diferencias. Cuánto de Jesús hay en nosotros para ser aquellas personas que hacemos la diferencia en nuestra familia, en nuestro alrededor, en donde nosotros nos encontremos. El Señor nos pone en esos lugares, porque yo quiero decirle que lo común son las divisiones, la competencia. Lo común es estar, ¿verdad?, en diferencias. Eso es tan común porque todos somos diferentes. Y además de diferentes, somos irregulares de fábrica, o sea que somos imperfectos, pero solamente el amor de Jesús es el que puede envolvernos y hacernos como Él. Leíamos esta mañana el libro de Juan. El Señor me ha puesto a meditar mucho en el libro de Juan. Los libros primera, segunda, tercera de Juan y aún San Juan hablan mucho del amor. Hablan mucho de cómo dice el que anda en luz, anda en obediencia. Y después describe cuál es la obediencia. Primeramente, vivir en la plenitud de Cristo. Y esa plenitud nos lleva a amar a los demás. Tú estás en esta tierra y en este mundo para hacer la diferencia. Tú estás. Muchas veces nosotros estamos buscando que alguien nos ame, que alguien, ¿verdad?, nos abrace, que alguien nos hable palabras bonitas. Pero nosotros mismos estamos cargados de falta de amor porque no hemos abrazado el amor de Dios. Estamos faltos muchas veces de esa necesidad emocional y pueda que hayan personas que vengan, pero esa necesidad emocional primeramente tiene que ser llena por Cristo. Porque yo te decía, un carro sin motor no camina y una vida sin Cristo no puede caminar. Nosotros tenemos que ser abrazados. Tenemos que encontrarnos con el amor de Cristo. Tenemos que encontrarnos con la persona de Jesucristo. Y cuando nos encontramos con la persona de Jesucristo y nos damos cuenta la inmensa gracia a la que hemos entrado,
y empezamos no solamente a apreciar esta relación que tenemos con Jesús, sino que empezamos a apreciar todo lo que tenemos alrededor. Cada una de las bendiciones que Dios nos da. Cada una de aquellas cosas que Dios nos permite ver. Se le preguntaba a una persona que no tenía manos y que a pesar de todo eso tocaba instrumentos porque había aprendido a tocarlo con los pies. Y se le preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que él más desearía? Y él dice, yo estoy agradecido, pero cuando yo veo las manos de alguien levantarse, cuando yo veo las manos de alguien poder, decía, agarrar un niño, entonces yo puedo decir, él decía, como quizás no desearía tener esas manos, pero a veces los que tenemos las manos no agradecemos. Los que tenemos los ojos, no agradecemos. Los que tenemos el aliento y también la capacidad de caminar, no agradecemos. Hay personas que tienen lo que nosotros tenemos y desearían y dicen, y pagaría todo el dinero que tengo por tener eso que ellos tienen. Y nosotros tenemos la habilidad no solamente de pensar, la habilidad de poder meditar, pero la habilidad de encontrarnos con Jesús cada día, la habilidad de ser diferentes, la habilidad de que aquellos que están a nuestro alrededor sean transformados por el amor y la gracia de Dios que fluye en nosotros. Noemí significaba alegría y usualmente se ponían los nombres por las características que tenían. Y cuando se les estaba diciendo el nombre, se les estaba diciendo quiénes eran ellas, cómo te caracterizarían a ti, cuál fuera el nombre que te dieran por tu personalidad, por tu carácter. La enojona, la gritona, la malagradecida, o te dirían la mujer agradecida, aquella que habla con amor, aquella que tiene gozo abundante. ¿Qué es lo que las personas te llamarían por tu carácter? ¿Cómo te dirían? Me imagino que esa vida de Noemí impactó la vida de sus nueras a tal punto que sus hijos murieron y ellas querían seguir con ella. Ellas querían seguir con ella. Y la semana pasada, entonces hablamos de no salirnos del lugar de bendición. Pero la semana pasada también estuvimos hablando de cómo nosotros no solamente podemos cambiar nuestra historia, no solamente cómo nosotros aprendemos a hacer lo que hoy tenemos y lo que hoy hacemos con agradecimiento, a levantar esas espigas, porque Noemí y, bueno, Ruth se fue a trabajar, pero el trabajo que hizo lo hizo con amor. ¿Cómo Dios te pone a levantar espigas? Porque un día te va a llevar al campo. Y cómo nosotros tenemos que ser fieles con lo que Dios nos ha dado, fieles con los dones que Dios nos ha dado, fieles con la familia que Dios nos ha dado. Y mira, muchas veces tú vas a decir, pero yo no puedo cambiar a mi esposo, ni yo no puedo cambiar a mis hijos, pero eres una mujer que puedes orar diariamente por ese esposo, por ese hijo. Tú no puedes ser la otra persona, porque eso nunca vamos a ser capaces de hacer
pero puedes impactar la vida de la otra persona a través de lo que Jesús es en ti, de lo que el Señor es en ti. Puedes impactar la vida de aquellos que trabajan alrededor tuyo por la persona de Jesús en tu vida. Por eso podemos impactar a otros. Por eso el Señor nos llama a ser fieles. Y para eso, para ser fieles, tenemos que desarrollar carácter. Y estuvimos hablando del carácter de Ruth, del carácter de Noemí, qué es lo que las llevó a donde ellas llegaron. Me encantaba porque yo lo oigo, no solamente lo leo, pero oigo el libro en diferentes versiones y me encanta cómo vamos a ver que aún los que estaban alrededor de ella profetizaron sobre ella y vos profetizó sobre ella, que ella era. Le decían a vos que a través, el pueblo le decía a vos que a través de Ruth pudieran levantar una generación como Rebeca, que a través de Jesús pudiera levantar una generación como aquellas grandes mujeres habían levantado una generación. Le decían a vos que ella traiga mucha alegría y que traiga una descendencia perpetua, grande. Cuando uno lo lee en diferentes versiones, se ve qué impresionante el testimonio que dio Ruth en el pueblo y donde llegaba, que aún el pueblo habló de ella lo que Ruth llegó a hacer. Pero para esto tenemos que ser personas que desarrollamos carácter. Nadie que no es fiel y no es leal va a poder llegar lejos. Nosotros caminamos tras un cumplimiento del propósito de Dios. Usted sabe que usualmente mencionamos y decimos, toda trabaja para bien para aquellos, ¿verdad?, que le aman. Y eso es muy bonito y es cierto. Todas las cosas trabajan para bien. Pero dice el siguiente verso que es muy importante en el libro de Romanos capítulo 8, para aquellos que están en su propósito, en el propósito de Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todo va a obrar para bien, porque estamos en su propósito. Es tan importante. Por eso Dios no va a bendecir un hogar donde hay división, porque Dios nos ha llamado a estar en unidad. Dios no puede bendecir una vida que están fuera de su propósito. Por eso el Señor ha creado matrimonios, ha creado familias, ha creado hogares y todo lo ha creado con un propósito para Él bendecirlos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar en el propósito de Dios. Primeramente tenemos que estar en Cristo. Entonces, para eso se requiere diligencia, se requiere de lealtad, se requiere amor, se requiere entrega, pasión, se requiere valentía. Y eso era lo que tenían estas mujeres. Ruth fue una mujer valiente que no le importó afrontar la vergüenza o el rechazo, pero se decidió, hizo un pacto con Dios. Y mire qué importante que esta mujer hizo un pacto con Dios y ella dijo, voy a hacer un pacto con tu Dios. Y si yo no lo sigo, dijo, que me maldiga si yo no sigo a Dios.
y no te soy leal a ti. ¡Qué impresionante! Eso quiere decir que Ruth iba a pasar por muchas pruebas, pero ella había hecho un pacto con Dios. Un pacto con Dios, que me castigue Dios si yo no lo cumplo. Un pacto, una convicción, una entrega. Y eso es lo que Dios nos manda a hacer. Es entregarnos a Él. Y quiero llevarles algunas de las características que vimos la semana pasada, porque el Señor es tan lindo que cuando entramos a la gracia de Dios, Dios cambia nuestra vergüenza para recibir doble herencia. Dios cambia el lugar de deshonra para llevarnos a tiempo de alegría. Todo lo que a veces estás pasando hoy, todo lo que, ¿verdad? Has pasado las pruebas, pero Dios te dice, sé fiel, mantente, mantente, porque yo estoy contigo. Mantente, sé fiel. Y mire, muchas veces está pasando por una prueba y viene la otra y dice, ay Señor, y yo orando. Y yo que he estado ayunando. Y mira, en vez de terminar esto, es como que sigue. Pero el Señor te dice, no dudes. Mira, no dudes. Sigue caminando. Es como estaba leyendo la historia de Jesús. Creo que es en el libro de Mateo. Bueno, estábamos leyendo cuando Jesús, o es el libro de Marcos capítulo 5, no me recuerdo bien, cuando Jairo busca a Jesús y le dice, ven a mi casa a sanar a mi hija. Y cuando Jairo va, cuando van camino, viene otra mala noticia. Es como que algo difícil te está pasando y viene algo más. Y era como para que Jairo dijera, ya no, ¿para qué? No llegaste a tiempo. Mira que ya mi hija murió. Pero el Señor le dijo, ten fe. El Señor le dijo, ¿verdad? Sigue caminando, porque Él es la resurrección, Él es la vida, Él levanta todo, Él hace todo. Y a veces parece que las cosas tal vez no te están saliendo como tú quieres. Y ahí te puedes frustrar y muchas veces puedes querer dejar de caminar, pero el Señor dice, no te quedes, sé leal, mantente, mantente fiel. Y se mantuvieron porque el milagro que Dios iba a hacer era más grande de lo que Jairo se podía imaginar. O sea, que Dios, cuando Dios te da una promesa, cuando te abraza con las promesas, cuando eres una hija y un hijo de promesas, no te desanimes. Sé fiel, mantente, sé leal y ahí vas a ver la bendición de Dios. Noemí y Ruth parecían que venían con las manos vacías, pero se mantuvieron. Y vemos algunas características con relación a Ruth y con relación a Noemí. Y una es la lealtad. Ruth es conocida por su fiel compromiso hacia su suegra, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las pérdidas. Ruth permanece junto a Noemí, mostrando un notorio ejemplo de lealtad y amor. ¿Qué es lo que ella mostró? ¿Qué es lo que te mantiene leal a las personas? No que son perfectas, es tu amor y tu lealtad hacia esas personas. En el matrimonio, ¿qué es lo que te mantiene? Tu amor y tu lealtad es lo que te mantiene fiel en un matrimonio. Y así, ¿qué es lo que vemos hoy en día?
que las personas a la primera que no les gusta, quieren salir de un matrimonio, quieren salir de algún lugar, quieren salir de algún trabajo. Y Dios te está diciendo, permanece, permanece. Déjame que yo obre. Déjame que yo obre. La fidelidad es tan importante. Y a pesar de las pérdidas, a pesar del luto, Ruth permaneció mostrando un notorio ejemplo de lealtad y amor. Ella nos enseña cómo ella apoyó ese apoyo incondicional, ese apoyo de servicio hacia su suegra. No solamente era una mujer que era leal. No me digas que te deje, ni me aparte de ti. Donde tú vayas, iré. Y donde tú mueras, yo moriré. Valentía. Ruth demuestra una gran valentía al acompañar a Noemí a su regreso a Belén. Esa era una gran valentía. Vemos características, carácter que tenemos que desarrollar. Mire, para llevar a cabo una carrera, comienzan muchos, pero terminan pocos. ¿Por qué? Porque se quiere valentía, se quiere permanecer. Y hay momentos en que van a venir las pruebas, pero las pruebas son para ver quién tú eres. ¿Quién tú eres? Mire, más que el ministerio, más que el momento bonito, es tu carácter. Es tu carácter lo que te va a llevar lejos. Y vemos en Ruth la valentía de salir de su tierra natal, abandonar y enfrentarse a una tierra donde no la conocían. Va más allá, aún en los versos, en los primeros versos del capítulo 2, le dice a su suegra, déjame ir a buscar comida. Déjame ir a buscar alimento. Era valiente. No, Ruth era una mujer valiente que no solamente se mantuvo con su suegra, sino que proveyó para ella, proveyó para su necesidad, alimentos para ambas. Mire, es importante enfrentar los desafíos de la vida. Es importante, van a venir desafíos. Y dime por qué desafío no has pasado. ¿Por qué situación no has pasado? Pero Dios te dice hoy, tú eres esa mujer valiente, tú eres esa mujer que permanece, tú eres esa mujer y ese hombre leal, tú eres ese hombre que permanece, tú eres ese llamado a permanecer, a ser fiel, pero para eso se quieren valientes. Y la palabra de Dios dice que solo los valientes van a arrebatar el reino de Dios. Otra cosa, generosidad. Ruth era generosa. Muestra su actitud generosa. No solamente con Noemí. Ella muestra una actitud generosa en su manera de vivir y desinteresada. Una mujer trabajadora, buscaba el bienestar de los demás. Por eso Ruth tuvo la capacidad de dejar su tierra. ¿Por qué? Porque era una mujer que no tenía egoísmo. Y ya vamos a ver la vida de Noemí, que tampoco, ¿verdad? Tenía egoísmo, porque ella se hubiera podido casar con vos. Pero ella dijo, no, mira, le dice, tenemos a uno que nos puede redimir. Y le da las instrucciones necesarias para que ella sea redimida. Pero qué lindo que cuando tú extiendes la mano hacia otro, Dios la va a extender hacia ti.
Cuando tú bendices a otros y quieres ver la bendición de otros, Dios va a extender la mano hacia ti. Y de eso se trata la iglesia, de eso se trata el hogar, de servirnos unos a otros, de amarnos, de ser generosos. De eso se trata, de bendecirnos. Y Ruth era una mujer generosa, era una mujer compasiva, era una mujer desinteresada y con sus acciones buscaba el bienestar de otros. Y era una mujer perseverante. A pesar de las adversidades que afrontó, perseveró en su objetivo. Y mire, el objetivo de Ruth, además de conocer al Dios de Noemí, era servir a Noemí. Yo me he dado cuenta algo, que mientras tú le sirves a los demás, Dios te abre las puertas. Que cuando tú estás sirviendo en la obra de Dios, Dios te abre las puertas. Yo aprendí algo y a decirle, Señor, mientras yo te sirvo, tú te encargas de mis hijos. Mientras yo te sirvo, tú te encargas de mi casa. Señor, mientras yo te amo, tú te encargas de mi familia. Y cuando tú amas a Dios, cuando tú le sirves a otros con todo tu corazón, algo que he tenido que aprender es a servir sin queja. Y a veces me quiere salir la queja, pero de repente me acuerdo, Señor, esta es mi familia, este es mi tesoro, estos son mis hermanos. Voy a servir con todo el corazón. Cuando nosotros hacemos las cosas con todo el corazón, otros Dios usará para que te lo hagan a ti. El corazón generoso de Ruth la llevó a que otros fueran generosos con ella. Pero mire, cuando ella recogía el trigo, cuando ella comía, no solo comía para ella, guardaba para Noemí. Era una mujer que fue tan perseverante en su carácter, en su vida, que fue una mujer que fue reconocida como una mujer virtuosa, que fue reconocida como una mujer. Mire, es la mujer en la Biblia que es reconocida como una mujer virtuosa, capaz. Y yo les decía que la palabra virtuosa significa una que va al frente de un ejército, mujer valiente, mujer fuerte, mujer decidida, una mujer sabia. Eso significa una que le quita el botín al enemigo para traerlo a los suyos. Eso es una mujer virtuosa. Y eso fue lo que le dijo Boaz a Ruth. Boaz le dijo a Ruth, tú eres una mujer virtuosa. En el capítulo 3 y verso 11 dice, ahora hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mire, que alguien, no te preocupes por nada. Yo te voy a redimir. Redimir era que ya no solamente iba a recoger las gavillas, que iba a ser la dueña del campo. ¿Y por qué? Porque era una mujer valiente, porque era una mujer decidida, porque era una mujer fiel, porque era una mujer generosa, porque era una mujer llena de amor. Y eso le abrió las puertas para ser redimida, para entrar al campo, para ser bendecida. Eso. Y además, Ruth era una mujer obediente. Y mira, dice la palabra de Dios que, que nosotros tenemos que obedecer, no solamente a Dios, a nuestros pastores, a nuestros líderes.
tenemos que ver la conducta de ellos, pero tenemos que estar bajo autoridad de alguien. No podemos estar sin autoridad. Tenemos que estar bajo autoridad de alguien. Y mire, Ruth era una mujer que fue obediente, que aún en el capítulo 2, dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, capítulo 2, verso 2, te ruego que me dejes ir al campo. Y ya en el capítulo 3 vamos a ver cómo Ruth, ¿verdad? Le obedece a cada paso que Noemí le dice que haga. Muchas veces, pueda que tengamos los talentos, pueda que tengamos el llamado, pueda que seamos personas con mucha inteligencia, pero puede que seamos personas que no nos gusta someternos a nadie, que no nos gusta que nos, ¿verdad? Que nos confronten las áreas en que tenemos que cambiar. Yo me mando yo sola, yo hago lo que quiero. Personas que no están bajo autoridad. Personas que a veces dicen, yo voy el domingo, pero yo no, para mí no hay nadie que me diga, que me confronte, que me haga ver, ¿verdad? Que me evalúe, que me vea cómo está siendo mi carácter, mi vida en mi casa, mi vida en la iglesia, mi vida. Y aún hay personas que cuando se les confronta no les gusta. Pero eso es formación. Y eso era lo que tenía Ruth. Ruth era obediente. Ruth era una mujer que sabía que estaba bajo autoridad y que su bendición. Como le decía, Ruth sabía que Noemí tenía un depósito, tenía una bendición y por eso supo reconocer a aquellos que podían guiarla a su destino. Nosotros tenemos que buscar personas llenas de Dios que nos guíen a nuestro destino. Personas a las que estamos bajo autoridad. Decías, he dicho, no somos llaneros solitarios. Ruth era una mujer que era valiente, que era obediente, que era generosa. Era una mujer que era leal. Y vamos, yo sé que tengo pocos minutos y podemos seguir sacando características. Yo quiero decirte que Dios te ha dado la capacidad, te ha dado la capacidad de ser esa mujer valiente, de ser esa mujer generosa. Y cuando somos generosos no es porque tenemos, solamente hablamos de dinero, porque tú estás ahí para una oración, tú estás ahí para ayudarle a alguien con lo que tienes, con tus dones, con tus habilidades, con tus talentos, lo pones a la disposición de las personas, porque eres fiel en lo poco que te han puesto. Me recuerdo que muchas veces quise salir corriendo, pero gracias a Dios por esas personas que me formaban y me decían, a lo que Dios te ha llamado, te vas a encontrar con todas estas cosas. Pero recuerda a quién te ha llamado y con quién has hecho el compromiso. Y entonces me acordaba que el que me había llamado era Dios. Y que tenía que aprender porque las áreas que nos molestan muchas veces de las personas son las áreas con las que nosotros luchamos.
Y Dios tenía que trabajar con mi carácter, con mi vida. Si yo no puedo trabajar con 2 y 3 personas, ¿cómo me va a poner con 10, con 20? Si yo no puedo trabajar, ¿verdad? Con la persona que tengo alrededor, ¿cómo el Señor me va a poner con más personas? Por eso por eso si estás teniendo problemas en tu matrimonio, en tu casa, en tu vida, a veces, mire, a veces tenemos problemas, ni con nosotros mismos tenemos problemas. Pensamos a veces tan mal de nosotros. Es que no puedo, es que no salgo, es que esto y el otro. A veces estás peleando contigo misma. Y si estamos peleando con nosotros mismos, ¿cómo no vamos a tener problemas con los demás? Por eso Dios quiere resolver las áreas de tu corazón, de tu vida. Y quieres primero que reconozcas, porque Dios quiere que nosotros reconozcamos en qué área nosotros necesitamos crecer. Porque te vas a encontrar con personas problemáticas también en el camino, pero tu esencia es diferente. Tu enfoque es diferente. Y tú estás aquí en la tierra para hacer luz. Tú estás aquí en la tierra para llevar el gozo, la alegría de Dios. Aunque otros, ¿verdad? No lo sientan, tú eres. Tú eres el que estás aquí para llevar las palabras. Tú eres el que estás aquí porque Dios te ha puesto y te ha confiado. Te ha confiado. Te ha confiado la familia, te ha confiado los dones, te ha confiado los talentos, te ha confiado la vida, el día a diario en que vives. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos? ¿Cuánto le damos al Señor del tiempo que tenemos? Eso es lealtad. Les quería leer el capítulo 3, pero yo sé que tenemos ya poco tiempo y tenemos que tomar la Santa Cena y, y vamos pero quiero traerles, Dios nos ha sacado del luto, de la esterilidad, de la vergüenza, nos ha sacado de la tierra de maldición a la tierra del pan. Dios te ha llamado para hacer un pacto con Él. Dios te ha llamado para que vuelvas a la tierra del pan y le seas fiel a Dios donde Dios te ha llamado, en el hogar que te ha llamado. Comienza a ser fiel en las áreas que Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te ha puesto, con las personas que Dios te ha puesto, con aquellos que te están formando. Comienza a ser fiel porque Dios, todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman y están en su propósito. Yo quiero decirte que quizás has estado teniendo dificultades. Quizás ha venido una cosa después de otra. Pero yo te digo que viene el tiempo del milagro de Dios. Que Dios ahí nos está llevando a ser fieles. Que Dios te ha llamado a algo. Dios te ha puesto en algún ministerio. Y quizás las cosas no son tan fáciles como creías, pero Dios te manda a ser fiel con esas gavillas que te ha dado. Dios te manda a ser fiel y Dios está desarrollando tu vida y tu carácter. Y es cierto que quizás las semanas pasadas, quizás ¿verdad? Te saliste, no has tenido como la perseverancia, la valentía, la lealtad en algunas áreas, pero este es un nuevo día. Este es
un nuevo tiempo. Y hoy vengo a decirte que Dios te está encaminando. Y Jesús, Dios es un Dios de milagros, donde Él te ha puesto, te va a proveer, te va a fortalecer en el lugar donde Dios te ha puesto. Y quizás no estás viendo las cosas claras. No estás viendo las cosas claras con tus hijos, con esa provisión que necesitas. Pero Dios te ha mandado a confiar en Él. Dios te ha mandado a que confíes en Él. Cuando nosotros confiamos en Dios y nos agarramos de Él, el Señor va a llevar a cabo su plan, va a llevar a cabo su propósito. Dios tiene preparado un bosque, Dios tiene preparado un campo, Dios tiene preparada una bendición. Dios tiene preparado una generación. Dios tenía preparada para Ruth una generación. Ella vino en luto. Ella vino en dolor quizás de haber perdido a su esposo, de estar tan joven. Ella vino como extranjera de otro país. Ella vino con tantas cosas que parecían en su contra, pero hizo la decisión de agarrarse del Dios de Noemí y de ser fiel en el lugar donde Dios la llevó. Y ahí Dios, hoy nosotros podemos leer esa historia. Hoy nosotros podemos hablar de ella. Hoy nosotros podemos seguir su ejemplo de carácter, de perseverancia, de constancia. Y hoy es un momento de decirle, Señor, aquí estoy. Y yo vuelvo a ti. Yo quiero que tú me llenes de ti para poder amar, para poder, Señor, mantenerme. Padre, no es lo externo, no es lo de afuera, eres tú el que me vas a dar para poder dar a otros. Ahí en ese lugar donde estás, quizás era tu Moab, pero tu perseverancia te está llevando a la tierra prometida, al lugar donde Dios te ha llamado. Tu perseverancia va a bendecir tus generaciones. Tu perseverancia te está llevando al propósito de Dios. Tu perseverancia te está llevando a marcar la historia. Tu valentía. Yo veo en este día mujeres y hombres valientes que están dispuestos a servirle al Señor. No porque las cosas son fáciles, sino porque tenemos a un Dios grande. Porque tenemos a un Dios grande. Estábamos hablando con Fiorella un día de estos y ella decía que cuando Pastora Lupita a veces no tenían para comer, agarraba algo donde poner agua en la refrigeradora y decía, esta refrigeradora se va a llenar. Y hoy ellos pueden contar ese testimonio de una mujer valiente, de una mujer que le creyó a Dios cuando no había nada. Y yo puedo contar testimonios de mi madre, que cuando la vez que yo me recuerdo que no teníamos para comer, mi mamá nos dijo, no se preocupen, el Señor proveerá. Su enfoque estaba en el Señor. Y la vecina nos llevó, mire, una cosa de espaguetis que yo no sé para cuántos días duró. Más grande y más delicioso porque Dios es un Dios que provee.
Dios es un Dios que cuando tú te tomas de Él y eres valiente, y Dios te ha llamado a que seas valiente en este tiempo, a que seas valiente, porque Moab está ahí. Moab está intoxicado del pecado del mundo, pero Dios nos ha llamado a salir y a que tú seas valiente en el lugar donde Dios te ha llamado, que tú te mantengas, que tú le creas a Dios, que tú seas fiel con lo poco que tienes, que tú seas agradecido con lo que Dios te ha dado, que tú seas, mira, bendecida, te sientas bendecida con lo poco que tienes, seas generosa con lo que tienes. Y mira, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Ese es el Dios a que tú le sirves y ese es el Dios al que yo le sirvo. Y hoy tenemos una visión más clara de quién es nuestro Jesús. ¿De quién es nuestro Señor? Hoy tenemos una visión más clara. Ruth fue una antecesora del Mesías, que por su obediencia el Mesías vino aquí a la tierra. Tú vas a ser usada. Cada uno de nosotros vamos a ser usados para que el Mesías se glorifique en nosotros. Y hoy tenemos un lugar y es ver a la cruz. Hoy podemos ver a la cruz. Hoy podemos ver ese sacrificio que fue hecho y Isaías capítulo 53 nos da todos los beneficios de lo que Dios hizo por ti y hizo por mí. Eso nos tiene que dar más valentía, más constancia, y a lo que Dios te ha llamado, Dios te va a proveer, Dios te va a sustentar, Dios te va, te va a cualificar, a darte las características si permaneces en Él. No te preocupes, te dice el Señor, por lo que hace falta. No te preocupes por lo que hace falta. Agárrate de mí y vas a ver mi mano de poder que se va a manifestar en ese reto que yo te he dado, en esa visión que yo te he dado. No te preocupes, solamente cree que yo soy el Dios que provee. Yo soy el Dios que te ha abierto camino. Yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo soy el Dios que dio su vida por ti. Pero mantente fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. En este momento vamos a orar al Señor. Y mi Angeli preciosa, si me puedes poner alguna canción, porque tengo que traer mi vino y mi pan, porque como nos pasó lo de la refrigeradora, me vine corriendo, pero vamos a ir meditando en el Señor y ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos. Quizás tú te estabas viendo en Moab, pero Dios te está diciendo, yo te he traído al lugar del pan. Quizás tú te estabas viendo en la escasez, en la esterilidad. Te estabas viendo aún sin fuerzas. Quizás estabas amargada, te sentías resentida o aún más, me imagino, Noemí, cansada de la vida, cansada que le pasara una cosa después de otra. Pero las puertas se estaban abriendo. Las puertas se estaban abriendo. Hoy el Señor te dice, deposita tus cargas. Y yo quiero que alces tus ojos a la cruz. Alces tus ojos a la cruz. Al que pagó el precio por ti.
esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que fue entregada por cada uno de nosotros. Hoy su Espíritu Santo quiere ministrar a tu vida. Y el Señor te dice, tú eres esa mujer y ese hombre valiente. Tú eres ese hombre leal, fiel. Tú eres ese hijo, esa hija generosa. Eres ese hijo y esa hija perseverante. Tú eres. Tú eres. Y a través de ti, generaciones serán benditas. No mires a tus hijos cómo están, míralos hacia dónde van. Mira tu generación. No te mires estéril. Mírate bendecida. En esta mañana, ahí donde estás, hay áreas de tu vida que el Señor quiere cambiar en ti. Hay áreas de tu carácter. Hay personas con las que quizás has tenido problemas, aún en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo. El Señor te dice, yo te he llevado para que seas luz. Entrega todo lo que tu corazón tiene. Entrégame. Porque hoy yo quiero llenar tu corazón. Y yo te quiero guiar. Porque te he dado un nombre, te dice el Señor. Te he dado un nombre. Y eres valiente. Eres esforzada. Ese es el nombre que yo te he dado. Eres valiente. Eres esforzado. Eres hombre de bendición. Eres una hija de bendición. Quizás no habías estado siendo agradecido, pero el Señor quiere que hoy le agradezcas. Por eso que tal vez no has agradecido, por esas manos que tienes, por esos ojos que tienes, por todo y cada una de las cosas. Quizás te has quejado más de tu familia que lo que has sido agradecido. Quizás te has quejado más de tu esposo que lo que has sido agradecido. O de tu esposa. Hoy te invito a que ahí, mientras tú le das gracias a Dios, solo 3 minutos dándole gracias a Dios, mientras